Hola a todos, vamos a conversar hoy con Santiago Rubín. Santiago se define como un experto en Derecho Informático y además posee un posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Augusto? Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el canal, que está muy interesante toda la información que tiene. Bueno, la verdad que los agradecidos somos nosotros porque el canal, como dicen en televisión abierta, no existiría si no fuera por ustedes, así que espectacular. Y la verdad que, bueno, la razón que nos motiva a tener esta charla contigo, Santiago, es que has publicado un trabajo cuyo título es muy interesante y que es Neuroderechos y protección jurídica de la actividad cerebral humana y la tecnología, interfaz cerebro-computador. Ese es el título del trabajo que publicaste y que un poco motivó convocarte a que charlemos juntos un poquito de todo esto y la verdad que parece como que el momento es muy oportuno con todo el revuelo que está generando en este momento ChatGPT, todo lo vinculado con inteligencia artificial, ¿no? Así que lo primero que te quiero preguntar, como un absoluto ignorante de estas cosas, es ¿qué son los neuroderechos? Bueno, los neuroderechos podríamos decir que son derechos humanos o nuevos derechos humanos que se encargan del estudio y de la protección jurídica de la actividad cerebral humana frente al avance de las neurociencias y las neurotecnologías. Que las neurociencias, ¿no? Nosotros podemos entender que es esa parte de la ciencia que estudia el sistema nervioso, obviamente incluido el cerebro, por la actividad eléctrica cerebral, y las neurotecnologías, que van a ser todas estas herramientas tecnológicas que lo que hacen es justamente impactar y muchas veces modificar la actividad cerebral humana. Mm, a En ver, síntesis, digamos que sí. es un nuevo campo que se está abriendo dentro del derecho, que busca la protección de la actividad cerebral humana frente a estas nuevas tecnologías. Pero a ver, ¿qué significa esto de protección de la actividad cerebral humana? Claro, porque ahí nosotros lo tenemos que relacionar con la tecnología, ¿no? Con, por ejemplo, las BCI, como vos dijiste, que serían estas interfaz cerebro-computador. Es decir, que Ujú. son dispositivos que surgen de este desarrollo, de esta evolución que se está dando en el campo de la neurotecnología, que en este caso, por ejemplo, pueden ser chips o microprocesadores o microchips que se implantan. Hay algunos que son, hay de diferentes tipos, hay algunos que son invasivos, como por ejemplo los que son implantables, y otros no invasivos que se colocan, ¿no? Como si fuese un casco, como dispositivos ápticos, que lo que hacen es registran la actividad cerebral humana y luego a través de manera telepática, es decir, sin conexión externa, todo esto, digamos, en relación con un sistema informático que podríamos decir de inteligencia artificial, que decodifica esos neuroderechos o esos neurodatos o neurometadatos, y luego lo que hace es puede predecir e interpretar la voluntad o la voluntad de acción del titular, ¿no? De ese cerebro. Y bueno, luego esto también se puede volcar en comandos de acción que pueden impactar en el mundo exterior sin que el titular de esa actividad cerebral humana haya realizado algún tipo de movimiento, por ejemplo, con las extremidades. Entonces, estos neuroderechos, que son nuevos derechos, tienen por objetivo proteger, tutelar la actividad cerebral que desarrollan los seres humanos cuando el ser humano interactúa con algún tipo de tecnología externa, ¿no es cierto?, que se instala, sea como decías vos, o un Es- casco o un chip, digamos, cuando el ser humano interactúa con alguna tecnología externa por el cual esa tecnología toma datos de la actividad neuronal o neurocerebral, ¿es así? Exactamente, totalmente. La novedad vendría a estar dada de que el avance tecnológico lo que está permitiendo hacer es decodificar esa actividad, porque nosotros podríamos decir ese implante, supongamos que sea una BCI invasiva que esté implantada,
registra la actividad cerebral, pero lo novedoso está dado en que el software, el sistema de inteligencia artificial, lo que ha podido o lo que puede hacer, estos software lo que pueden hacer es decodificar e interpretar esa actividad cerebral humana, y entonces uno lo que puede hacer es predecir o saber qué está pensando el titular del cerebro. Es decir, también podríamos decir que lo que los neuroderechos también buscan proteger es parte de esa intimidad, de esa privacidad de los datos del cerebro humano, que hoy se Ok, pueden decodificar y entender, interpretar. ok, ahí venía mi segunda pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la finalidad? Porque siempre que uno crea un derecho es para proteger un interés, ¿no es cierto? Sí, O para proteger un bien, lo que se dice un bien jurídicamente protegible o tutelable. exacto. Cuál sería acá, ¿no? El bien jurídico a tutelar, Santiago. Bueno, un poco los neuroderechos empiezan a surgir obviamente por el avance de la tecnología y por diferentes proyectos. Por ejemplo, uno de los proyectos más conocidos es el proyecto de Neuralink, que es uno de los tantos proyectos de Elon Musk, que Elon Musk a fines del año pasado ya ha confirmado que ha logrado implantar BCI en 6 simios, en 6 monos, que estos monos a través de Bluetooth, o sea, sin conexión física, todo esto por un sistema de inteligencia artificial, están pudiendo mover cursores de un videojuego. Y el objetivo que tiene Elon Musk es obviamente traspolar esto a humanos, y de manera externa, cuando el humano tenga eso implantado, se quiere, digamos, interceder en la actividad cerebral humana del humano implantado. En el caso de Elon Musk, él alega motivos de salud. Dice que, por ejemplo, hay personas no videntes podrían recuperar la visión a través de estas BCI, porque lo que pueden hacer estos nuevos sistemas informáticos es justamente interpretar esa actividad. Y el bien jurídico tutelado, que no sé si es uno solo, pero podríamos decir que justamente es la protección de esa privacidad de los datos neuronales míos o de los seres humanos. Es decir, porque nosotros, ¿cómo va a impactar que estas empresas privadas tengan conocimiento directo de mi actividad cerebral y la puedan interpretar? Y además, bueno, por ejemplo, lo que a mí me llamó muchísimo la atención es que Elon Musk dice que él ahora está en trámites para que la FDA de los Estados Unidos ya le apruebe la implantación en humanos, y a su vez, él lo que dice es que va a estar la posibilidad de actualizar el software del implante de manera externa, sin tener que cambiar el implante. Él hace un poco la analogía y dice, así como nosotros actualizamos el dispositivo, digamos, el software del iPhone, así también de manera externa vamos a poder actualizar el software del chip o del microchip que está implantado. Entonces ahí se abre un sinnúmero de cuestionamientos, porque uno podría decir, ¿qué va a pasar con esos neurodatos o esos neurometadatos? ¿Van a ir a parar al perfilamiento, o sea, a aumentar ese perfilamiento que se está haciendo de nosotros con todos nuestros datos de las diferentes plataformas, de las diferentes tecnologías que nosotros utilizamos? Y sobre todo ¿se puede y se debe, es lícita y éticamente correcto que se ponga en el comercio o se comercialice, ¿no? Porque obviamente estas empresas privadas tienen un legítimo ánimo de lucro, y lo que se busca es la mercantilización de esos neurodatos. Entonces ahí es donde los neuroderechos empiezan a tratar de decir, bueno, tenemos que buscar mecanismos de regulación, mecanismos de protección, justamente porque todo esto obviamente forma parte de la dignidad del ser humano y de lo que nosotros conocemos como derecho humano. A ver, un poco para tratar de seguirte, Santiago. Voy un poquito para atrás, volviendo al caso de Neuralink. Vos decís, Elon Musk, por poner un nombre, porque sé que está justamente creo que a la vanguardia de esto, está como tomando datos para nutrir este chip, por así decir, que en algún futuro no muy lejano le implantará a algún ser humano. Exacto. Entonces, los neuroderechos o aquellos derechos a proteger serían todos esos datos de los cuales se nutre esta empresa Neuralink para generar este chip. Exactamente. O sea, en Ok, realidad el chip, digamos, está generado.
y es el dispositivo, supongamos que está implantado, que registra la actividad cerebral, pero se conecta de manera telepática externa, puede ser por Bluetooth, por otra tecnología, a otro hardware externo, que todo esto está con el sistema informático de inteligencia artificial, y externamente uno puede saber qué está sucediendo, mejor dicho, interpretar esa actividad cerebral humana, y ahí uno tiene el conocimiento externo fuera de la cabeza del cerebro del titular, digamos, y el tema es qué se hace con esa información. Ok, 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 ok. Inclusive, como te comentaba, esto de Neuralink fue un anuncio que hizo Elon Musk a fines del año pasado. Él dijo que en 6 meses calculaba que podía tener la autorización de la FDA y se encuentra ya en línea de vigente que uno puede ingresar a la página oficial de Neuralink. Hay un registro para voluntarios donde ya mayores de 18 años que vivan en los Estados Unidos pueden inscribirse como voluntarios para estos implantes. Y con este estudio que vos comentabas, con este trabajo que yo había realizado, encontré un antecedente ya del año 2021, del 2021, de una empresa Synchron, que ya fue aprobada por la FDA y en realidad también pudo llegar, digamos, a la actividad cerebral de manera endovascular, es decir, a través de los vasos sanguíneos. En ese caso, esa empresa lo que buscaba era de que algunos pacientes puedan recuperar la movilidad de pacientes que la habían perdido. Es decir, que ya hay inclusive antecedentes aprobados, que esto, digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que es una realidad. No es que estamos hablando ya de un futuro lejano, sino que Ajá. hoy en día ya se encuentran humanos implantados con estos sistemas y bueno, ya se está pudiendo extraer y decodificar e interpretar esa actividad cerebral humana. Ok, ahora, siempre que aparecen estas nuevas tecnologías, como hoy ocurre también con inteligencia artificial, no sé, siempre la aproximación es desde el lado positivo, ¿no? Esto de los avances que podemos lograr básicamente en el campo de la salud, ¿no? Tanto en inteligencia artificial que hablan de que va a poder sacar, ¿no es cierto?, la bendita fórmula para la lucha contra el cáncer, y ahora vos me contás lo mismo respecto de Neuralink y Synchron. Sin embargo, hay algo más, uno podría decir como, no voy a decir de ciencia ficción, pero medio apocalíptico, si querés, en todo esto, que es que con este implante, hasta, digamos, pueden meterte, corregime si me equivoco, ¿no? Todo tipo de información, ¿o no? Bueno, en realidad, exactamente, o sea, es una de las posibilidades, justamente con esto que te comentaba, de que Elon Musk, él confirmó que se podría externamente actualizar digamos, la manera de funcionar de este implante. Nosotros podríamos, obviamente como abogado no puedo confirmarte tecnológicamente pormenores, pero podríamos suponer de que podría, como este implante puede afectar inclusive no, justamente lo que se busca es que se recupere la movilidad en determinados pacientes. Eso lo que nos da la pauta es que también se están introduciendo actividad eléctrica en el cerebro, que son estos impulsos. Entonces, como vos bien decís, también nosotros podríamos presuponer de que, por ejemplo, podría llegar a haber un hackeo o una vulnerabilidad informática en este sistema de inteligencia artificial, y bueno, ahí sería todo una cuestión, ¿no? Un escenario la verdad que sí, muy complejo que se abre, porque ¿cómo nosotros vamos a reconocer la actividad cerebral originaria del titular del cerebro de la realizada por el implante externamente a través del software? Esto es Y bueno, esto es un Matrix traído a la realidad, ¿no es cierto? claro, totalmente. Y esto también lo podemos relacionar con esta discusión que también no está muy en boga de los cyborgs o del transhumanismo, el poshumanismo. O sea, estas personas, supongamos que puedan a través de ese implante poder conectarse a Internet, ¿van a requerir una nueva categoría jurídica, otra forma de tutela, porque digamos ya son transhumanos o cyborgs y requieren de que se los tutele, que se los regule, que se los defina de otra forma? Son todo, digamos, diferentes cuestiones que se van abriendo. Sí, a todos los que están escuchando esta entrevista, podrían incluso ver un juego, ¿no es cierto?, que se llama, ah, bueno, no recuerdo el nombre, pero no sé si es Michigan,
o Houston, o es un juego en el cual, digamos, trata de toda una realidad de nanorobots, etcétera, que es realmente muy interesante para ver como adultos, ¿no? Porque los chicos tienen que tomar decisiones y es un juego muy interesante para verlos. Ahora, todo esto me lleva a algo, si querés, un poco más mundano, que tiene que ver con, y ayúdame si me equivoco, es cómo ves el derecho del consumidor, ¿no? Y esto de que nos implanten en el chip la idea de decir, bueno, voy a tomar tal bebida cola, ¿cierto? O voy a consumir tal marca. Digamos, ¿es esto posible? Claro, digamos, un poco ahí con lo que nosotros podríamos decir, vemos todos estos cuestionamientos, estos nuevos escenarios, pone en jaque o por lo menos en crisis diferentes institutos tradicionales que nosotros tenemos en el derecho, por ejemplo, la teoría de la voluntad, la teoría de los actos, es decir, cómo la teoría de la voluntad, como decíamos recién, cómo voy a distinguir la actividad cerebral humana del titular del cerebro de los impulsos realizados por el implante. ¿Dónde está la voluntad de la persona? La exteriorización, nosotros en derecho penal decimos, no es delito si lo piensa, sí, sí, impacta externamente en el mundo. Bueno, acá la exteriorización se está dando por, digamos, por un tercero o por el sistema informático que impacta con estos comandos de control, pero el titular, digamos, solamente lo que hace es el impulso eléctrico, el impulso nervioso, el impulso cerebral. O sea, hay diferentes institutos que para nosotros son fundamentales que empiezan un poco a temblar. Y acá lo traigo un poco al tema del derecho al consumo. O sea, nosotros hablamos que los neuroderechos los ponemos en el campo de los derechos humanos, que pueden ser nuevos derechos humanos, o si no, también pueden ser progresiones de derechos humanos que nosotros ya tenemos, o sea, actualizaciones de derechos humanos que nosotros ya tenemos, como por ejemplo, obviamente, la Declaración de Derechos Humanos y demás. Y nosotros ahí, bueno, desde el derecho, las diferentes respuestas que podemos dar son, como por ejemplo, nosotros ahora podríamos decir, no es que queda el humano o los derechos humanos desprotegidos. Nosotros sabemos que estos tratados internacionales y pactos de derechos humanos, nosotros lo tenemos con jerarquía constitucional a través, ¿no?, del artículo 75, inciso 22, e inclusive el tema del consumo, no nos olvidemos que nosotros en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que trata obviamente de esta relación de consumo, es donde nosotros tenemos de manera expresa la salud. O sea, el artículo 42 dice que los usuarios y consumidores dentro de la relación de consumo tienen que tener esta protección a la salud. Es el único lugar de la Constitución que nosotros de manera expresa tenemos expresamente la protección de la salud. Y el derecho del consumo es muy importante y se va a tener que reforzar porque a mi modo de ver, digamos, la primera valla, la concretización de los derechos humanos, a cómo bajamos todos esos derechos humanos a la realidad y a la protección, es a través del derecho del consumo. Si nosotros analizamos cómo nos relacionamos nosotros con esta tecnología o con diferentes tecnologías o plataformas, siempre terminamos en un contrato, términos y condiciones, cláusulas predispuestas de adhesión. Entonces, digamos, la relación de consumo y el derecho consumeril va a tener que ser fortificado y ayornado para que pueda, digamos, almacenar y realmente pueda proteger concretamente y respetar y proteger todos estos derechos humanos. O sea, el derecho Es al decir consumo que, es hace decir que protección. Santiago, en tu opinión, porque un poco me estás dando la respuesta a la última pregunta que tenía para hacerte, ¿no? Que es, bueno, ¿cuál es la respuesta del derecho a esto tan disruptivo, ¿no? Y vos lo que me estás diciendo es, bueno, pareciera ser que la caja adecuada para poder enmarcar esta nueva tecnología estaría en una modernización del derecho del consumo. Exactamente, exactamente. Además, no nos olvidemos que nosotros, por ejemplo, digamos, para no ir tanto a la parte al derecho público, nosotros la reforma del Código Civil y Comercial de Argentina del 2015, nosotros en el artículo primero nos dice que el código debe ser interpretado conforme a la Constitución y los derechos humanos. Es decir, que nosotros ahí tenemos una válvula, digamos, de constitucionalización del derecho privado y comercial que a nosotros nos permite, frente a esta realidad, a esta relación
que más de consumo sería, sí, de consumo a través de estos contratos que se realizan, nos permite a nosotros bajar los derechos humanos o los neuroderechos a un plano bien llano y bien práctico, digamos, aplicarlo para la protección concreta. Santiago, te agradezco muchísimo tu tiempo, la verdad que ha sido súper, súper interesante. Creo que a tu audiencia le va a interesar muchísimo escucharte. Te agradezco también que hayas escrito este paper, porque la verdad que me parece que es un poquito así también poner el tema arriba de la mesa. Y la verdad que te voy a ser franco, estoy completamente abrumado por todo esto, lo que vos me estás contando, ChatGPT, inteligencia artificial, realidad aumentada. La verdad que estamos en un mundo eh, súper desafiante, súper interesante. Y bueno, la verdad que hay que estar a la altura de estas nuevas, este, de estos nuevos eventos, que están transformando la humanidad entera. Así que Santiago, te agradezco mucho y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Al contrario, el agradecido soy yo y bueno, gracias por estos lugares que de debate que son los que nos permiten no dar estas nuevas respuestas o por lo menos intentar dar estas nuevas respuestas a esta realidad, como vos bien decís, tan disruptiva. Así que muchísimas gracias y a disposición.